Ok, bueno, ya son las 10:31 de la mañana. Vamos a iniciar esta transmisión. Gracias por estar conectados. Vemos a San Cristóbal, a Chiapa de Corzo, Tapachula. Ahí está Copainalá, Villa Cristóbal Berriozábal, playas de Catazajá, Palenque, Villa Flores Chiapa y de corzo. Chiapa de Corzo. Ahorita ya se van a conectar los demás, vamos a dar oportunidad de que se vayan conectando, mientras vamos a iniciar con la clase de hoy. La clase de hoy es en secuencia, es la quinta clase que llevamos ya de este curso de nuestro ejemplo de vida, ¿no? Nuestro ejemplo de vida que para muchos puede ser lo que veíamos en la primera lección, puede ser un amigo, puede ser un papá, puede ser un tío, puede ser una persona, y lo ideal, lo que nosotros hemos venido aprendiendo en estos cursos, pues que el ejemplo más impactante que se ha visto a través de la historia, pues es la vida de Jesucristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver la lección número 5, transformación interior y vida con sentido. Este curso tiene como propósito ver el cambio, o más bien cómo podemos afectar el cambio interior para poder hacer lo que Jesús nos dijo que tenemos que hacer. O sea, para poder cambiar esta vida, para poder cambiar las cosas que supuestamente sabríamos o sabíamos que eran correctas, pero que al final no lo eran. Hemos visto a lo largo de estos cursos diferentes programas, diferentes investigaciones acerca de la reinserción social, pero hay un punto clave en todo esto. Y ellos también en sus investigaciones pueden concordar que no basta con modificar la conducta externa, o sea, no basta con que nosotros hagamos un cambio externo, no basta con que nosotros tengamos una apariencia, no basta con que nosotros aparentemos una vida que no llevamos, si nosotros no tenemos el cambio desde lo interior, ¿no? Y ese cambio interior lo podemos tener cuando decidimos hacerlo, cuando está la decisión de poder hacerlo, de poder cambiar. Entonces, la situación de la reinserción social nos insta a que tengamos que decidir, que tengamos que tener esa decisión de querer hacerlo, de poder empezar con el pensamiento, ¿no? De decir, a ver, quiero hacerlo, no nada más estoy aquí sentado porque pues precisamente me van a dar una constancia, o estoy aquí porque quiero un cambio, ¿no? Porque quiero ser diferente. Y entonces, todo esto vemos que al final los estudios en la psicología del comportamiento y el trabajo social demuestra que cuando una persona solo obedece reglas por presión externa, el cambio es temporal. ¿Qué quiere decir? Que solamente ustedes se van a llevar o solamente van a vivir con respecto a lo que les están imponiendo ahí en la universidad, ¿no? Pero una vez que salgan, va a ser completamente diferente porque dijeron, es como ese pensamiento, ¿no? De que lo voy a hacer, pero ya cuando yo pueda, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque aquí me lo están obligando a hacer, ¿no? Va a ser temporal, pero cuando yo salga voy a hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, cuando cambias tu forma de pensar, cuando cambias tu forma de sentir y decir, el cambio se vuelve sostenible, que quiere decir que entonces es real lo que estás haciendo, empezando desde esa preparación que tienes ahí en esa universidad. Entonces, vemos que Jesucristo trabajó siempre desde el interior de la persona. Comenzó cuando las conductas, ¿no? O sea, Jesús empezó a cambiar las conductas de las personas. Empezó a ver, les empezó a enseñar desde lo profundo, desde el corazón. Jesús les dijo, lo que contamina no es lo que entra a tu cuerpo, sino lo que sale del corazón. Entonces Jesús siempre les estuvo enseñando y hasta el día de hoy enseña que primero tenemos que restaurar nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra identidad. Porque al final dijo Jesús que era importante que lo que saliera de nuestra boca fueran bendiciones, fuera algo bueno, algo positivo para a quien se lo dices, e inclusive en la forma en la que te comportas. En Lucas 17:21 dice que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Enseñó Jesús que el cambio verdadero no se impone, se construye
desde lo que tú tienes, desde tu interior. Y entonces esta clase vamos a ver cómo inclusive muchas heridas empiezan a modificar con nuestro comportamiento o nuestras actitudes porque las tenemos arraigadas desde la infancia, desde que nos decían, eres un tonto, eres un burro, no sabes, eres esto, eres el otro. Entonces cosas negativas nos las quisimos guardar y entonces es parte de lo que hoy vamos a ver. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las heridas del alma y yo quiero que sepan ustedes que sanar una herida emocional es un proceso. Si nosotros sanamos esa herida, podemos usar esa cicatriz para guiar a otras personas. Y cuando nosotros tenemos una herida, pues la herida suele crear mecanismos de defensa como ira, aislamiento, consumo de sustancias. Entonces, vamos a ver cuáles son las heridas que dice, según algunos autores en la psicología, cuáles son las heridas que existen, algunas heridas profundas y que dañan nuestra identidad. La primera herida, pues, es el rechazo. El rechazo en la infancia es la herida raíz. Y si viene de los padres, crea una sensación de no sentirnos dignos de amor. Y eso puede durar décadas y nos volvemos inseguros. Entonces podemos tener inseguridades. Yo quisiera que todos ustedes miraran dentro de ustedes, recordaran en su pasado si alguna vez se sintieron rechazados, si alguna vez se sintieron rechazados por su papá, por su mamá, o en la escuela, por sus compañeros, por su familia, porque muchas veces ese rechazo nosotros lo venimos arrastrando por los años. Por ejemplo, hay muchos niños que crecieron pensando que no eran dignos porque alguien de muy niño le dijo, tú no eres capaz, ¿no? Tú no vas a poder hacer esto. O en su escuela, a lo mejor tuvimos algún defecto y en la escuela eso causó que nos rechazaran. Y ese rechazo lo venimos cargando, principalmente cuando hay una herida de rechazo, esa herida nos marca para toda la vida. Y si nosotros no sabemos sanar esa herida de rechazo, nosotros nos vamos a sentir indignos y es algo con lo que vamos a crecer. La siguiente herida es la traición de la confianza. Y eso duele más cuando proviene de alguien que nos debía proteger. Cuando somos traicionados por nuestros padres o sufrimos una traición de pareja o nos traicionan nuestros líderes religiosos o la familia, eso rompe mi capacidad de confiar en el mundo. Y duele principalmente porque viene de alguien que debería protegerme. Entonces yo me vuelvo controlador porque no quiero que me vuelvan a traicionar. No sé si alguien de ustedes alguna vez vivió una infidelidad o no sé, que algún amigo te traicionara. Entonces, cuando tú eres traicionado, eso crea una herida en tu interior y es algo que te marca y que posteriormente tú empiezas a desconfiar de toda la gente, te vuelves inseguro y empiezan muchas inseguridades. Puedes tener miedo a que te abandonen, puedes tener miedo a que te vuelvan a traicionar. Si a lo mejor tu mejor amigo te traicionó o tus padres te traicionaron la confianza, y son heridas que también pueden venir desde la infancia. Otra de las heridas puede ser la humillación o la vergüenza. Y esta es una herida que ataca el valor propio. Cuando eres humillado, vas a crecer buscando la aprobación de la gente. Yo leí un testimonio de una persona que creció en un convento y que en ese convento, cuando los niños se hacían pipí en la cama, los dejaban todo el día, con la ropa orinada. Entonces, pues eso creaba una vergüenza con todos sus compañeros, principalmente porque eran exhibidos. Entonces, cuando nosotros de niños fuimos humillados, fuimos avergonzados, fuimos exhibidos, ya sea por nuestros padres, por nuestra familia, en la escuela o en nuestro círculo de amigos, vamos a crecer con ese sentimiento de sentirnos indignos. Y siempre vamos a estar buscando la aprobación de la gente. Vamos a querer trabajar para que las personas nos aprueben o vamos a querer hacer cosas para ser parte del grupo y para que en el grupo nos acepten, porque fuimos humillados de niños y tenemos esa inseguridad en nuestro corazón. Otra herida del alma que me llamó mucho la atención es el abandono. El abandono deja un vacío de ansiedad constante y un miedo irracional a que todos se vayan.
y esto nos genera relaciones dependientes. Una persona que tiene una herida de abandono puede convertirse en una persona codependiente. Por ejemplo, así un ejemplo yo de mi infancia, yo crecí sin un papá. Entonces, muchos, a lo mejor aquí crecieron sin un papá, sin una figura paterna, sin una figura materna, fueron criados por la abuelita, por el abuelito, por el tío, la tía. Y entonces nosotros identificamos eso de niños como si mi papá me abandonó. Una persona a lo mejor que va a abortar a un bebé y al final no lo aborta y ese bebé pues cuando está en el vientre, pues siente ese rechazo desde el vientre. Un niño, ¿no? Un niño que desde pequeño se queda solo porque el papá o la mamá o ambos papás se van a trabajar, pues a lo mejor se sintió abandonado. Y como yo les comentaba hace ratito, duele, o sea, duele más el abandono cuando este viene de parte de las personas que nosotros amamos. En este caso, cuando viene de mi papá o de mi mamá, y eso nos vuelve personas codependientes porque crecemos dependiendo del cariño de nuestra pareja o con miedo a ser abandonados. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo a ser abandonados, pues muchas veces nos volvemos incluso hasta masoquistas, ¿no? O sea, pégame, pero no me dejes, ¿no? Entonces, nosotros debemos de identificar qué tipo de herida. Yo les aseguro que todos ustedes tienen por lo menos una herida. Y creo que hay algunos que han de tener las 5 heridas. Estas 5 heridas que vamos a hablar, la última herida de las que les quiero hablar es la injusticia. Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido alguna injusticia. Entonces, cuando sufres por algo que no causaste y no hay una reparación aparente, esto genera amargura y nos llena de resentimiento. No sé, a lo mejor alguna injusticia en tu infancia, ¿no? O alguna injusticia, simplemente aquellos que están en prisión injustamente. Eso nos produce una herida que no se sana solo. Yo les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes si ha tenido una herida? Las heridas no se sanan tapándolas. Cuando alguien tiene una herida, yo me acuerdo que cuando a mí me hicieron mi cesárea, a mí, mi herida tenía que estar abierta para que ventilara, para que se sanara. A mí me decía el doctor, si tú tapas esa herida, se va a infectar. Entonces lo mismo pasa en el corazón. Cuando nosotros tenemos heridas en el corazón, yo he analizado muchos episodios de mi infancia, pues como les decía, yo crecí sin un papá. Entonces, tal vez en mi corazón, aunque yo no lo sabía canalizar, yo sentía que había algo mal en mí porque me habían abandonado. O sea, uno como niño dice, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué me abandonaron, no? Y a lo mejor mi mamá se iba a trabajar y yo decía, bueno, ¿por qué mi mamá también me está abandonando? Entonces se supone que las personas que nos aman, que nos deberían de proteger, pues no están. Y cuando no están, nosotros sentimos que algo hicimos mal. Ahora, nosotros nos sentimos también traicionados, ¿no? Porque si aparte de que nos abandonan nuestros papás, nosotros sufrimos algún abuso en la escuela o por parte de otro familiar, quien debería de defendernos, pues no estuvo, no nos defendió, no nos protegió. La persona que debería protegernos no estuvo y eso genera en nosotros una herida y un vacío. Antes de que yo me casara, yo me iba a casar con otro muchacho y ese muchacho me engañó y pues yo sufrí una infidelidad. Entonces dicen que uno de los dolores más grandes que puede sentir el ser humano pues es la infidelidad, ¿no? Yo no sé quién de aquí alguna vez ha sufrido una infidelidad, pero una infidelidad te rompe. O sea, una infidelidad te rompe porque nuevamente te sientes traicionado, te sientes rechazado y son heridas que uno debe de aprender a sanar. Y no solamente las heridas cuando somos adultos, también todas esas heridas que nosotros vamos juntando en el recorrido de nuestra infancia, pues nos van marcando y van creando una personalidad. Entonces hay un proceso para la sanidad de las heridas y este es un tema muy amplio, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero hay un proceso de sanidad. El paso número 1 es admitir. Nosotros debemos admitir, fui herido y no tengo el control para arreglarlo. El dolor crece en la oscuridad y lo primero que debo de hacer es admitir que no puedo sanarme a mí misma. Yo necesito la ayuda de Dios. Nadie de ustedes, si tiene alguna herida, se puede sanar solo. Tú necesitas la ayuda de Dios. Las heridas no se sanan solas. Les aseguro, si alguien tiene una herida y no va al doctor, esa herida no se va a sanar tapándola. Esa herida se va a pudrir
y a lo mejor después te tienen que cortar la pierna o la mano donde esté la herida porque las heridas no se sanan solas. Nosotros debemos reconocer que tenemos una herida, que fuimos lastimados de niños, que fuimos heridos, que estamos rotos y que debemos de sanar. Entonces después yo me gustaría que ustedes ya cuando estén en sus dormitorios hagan una lista y digan, yo me siento herido. ¿Por qué? Porque mi papá me abandonó, porque mi mamá me abandonó, porque sufrí abuso, porque sufrí el desprecio, porque sufrí el rechazo, porque fui traicionado, porque fui traicionada, porque me mintieron y esa mentira dolió porque venía de alguien que yo amaba. Entonces yo quisiera que analizaran y escribieran esa herida que tienen. Número dos, tenemos que hacer un inventario de los daños, escribir qué pasó, quién me hirió y también separar mi responsabilidad de lo que me hicieron. Entonces, en ese momento de hacer el inventario, puede ser en una libreta, en una hoja, escribir cómo pasó, cómo me sentí. Me sentí solo, me sentí abandonado, me sentí despreciado, me sentí humillado, me sentí engañado. Todo eso, escribirlo con las palabras como las sentimos. En este inventario vamos a escribir cada herida. Es importante que lo hagan, es importante que escriban cómo fue la herida en el momento y cómo se sintieron. Número tres, y esta es la parte difícil, confesión y desahogo. Debemos de buscar una persona de confianza para confesar ese dolor. El aislamiento es un enemigo de la sanidad. No lo reprimas. Tienes que llorar, si quieres, enójate frente a Dios y admite que fue injusto. Sobre todo si esa herida fue en tu infancia y fue una herida que no sanaste y que fue injusta. O sea, tienes que buscar a alguien, o sea, buscar un amigo, y si no tienes un amigo, pues acercarte al psicólogo o a la psicóloga de tu centro. Si no le tienes confianza a un amigo, un psicólogo, pues a algún custodio o alguna persona que tú le tengas confianza. Ahora sí que como dice la tele, ¿no? Acércate a quien más confianza le tengas, ¿no? Y tenemos que confesarlo. Es algo que tenemos que hablar. Las heridas no se sanan en silencio. Nosotros las tenemos que hablar. Las tenemos que hablar y tiene que ser con gente pues, que sea de confianza, ¿no? Que después no vaya a ventilar, ¿no? Número cuatro, pues el proceso del perdón, y creo que es el más difícil porque cuando nosotros perdonamos para que el veneno de la amargura deje de correr por nuestro cuerpo, para que esa amargura salga. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Yo decido perdonar, no porque yo lo sienta. Yo decido perdonar porque esto me va a sanar. Y no es una reconciliación inmediata. A veces perdonamos a alguien, pero aún así decidimos no volver a tener contacto con esa persona porque es una persona que me va a lastimar, porque es una persona peligrosa o a lo mejor no ha cambiado. Pero nosotros perdonamos y renunciamos incluso al derecho de desquitarnos. Y esto incluye dejar de hablar mal de la persona, dejar de fantasear con su fracaso o dejar de buscar que pague. Y también debemos de perdonarnos a nosotros mismos y a Dios. Es muy importante que nosotros perdonemos. Y como les digo, el perdón empieza con una decisión. La decisión de perdonar. Yo decido perdonar. Yo decido ser libre de la amargura, yo decido ser libre de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, de la ira. Yo quiero ser libre. Y número cinco, reconstrucción de mi identidad. Cuando nosotros somos lastimados, cuando somos heridos, esto daña nuestra identidad. Entonces, deja de definirte por lo que te pasó y empieza a definirte por quién eres en Cristo. Por eso, en las clases anteriores les hemos hablado sobre la identidad. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Quién eres tú? Una herida profunda suele decirte mentiras sobre quién eres. No valgo nada, siempre me van a abandonar, no sirvo para nada, no soy capaz. Entonces debes de reemplazar esas mentiras con verdades bíblicas. Eres una creación de Dios, eres amado, tienes un propósito, no todo ha terminado. Entonces nosotros debemos de reconstruir esa identidad. Y pues por último, el servicio. Ahora, la sanidad de una herida, pues es importante porque cuando hay una cicatriz, esa sanidad se sella y dejas de mirarte a ti mismo y empiezas a ayudar a otros con tu herida. O sea, tu propio dolor se convierte en un puente que te permite acompañar a otros en su oscuridad. Una persona que fue traicionada va a poder consolar a alguien que está pasando por una traición. Una persona que fue abandonada va a poder consolar a alguien que está pasando por un abandono.
Y yo les aseguro que por lo menos una de esas heridas tienes en tu infancia. Yo no conozco tu pasado, ¿no? No conozco tu pasado, pero yo creo que en la infancia alguien te lastimó, alguien te falló, alguien te abandonó, alguien te hirió. El que debía protegerte no te protegió. Quien debía cuidarte no te cuidó. Quien debía cuidar tu inocencia no la cuidó. Entonces, esas heridas van creciendo con el tiempo. Yo les quiero hablar sobre una historia que viene en la Biblia y es la historia del alfarero. Esto viene en Jeremías 18, ya cuando tengan tiempo lo pueden ver en su Biblia, y dice Jeremías 18:4. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó y así empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Aquí habla de un hombre, un alfarero, que estaba haciendo una vasija, pero esa vasija pues se dañó. No sé si alguna vez alguien de ustedes ha visto el proceso de un alfarero cuando hacen una vasija de barro. Entonces, aquí nos habla en la Biblia que un alfarero estaba haciendo una vasija y esa vasija, pues por alguna razón, se dañó. ¿Y qué hizo el alfarero? La destruyó y la volvió a hacer. Y entonces, para mí, o sea, eso es lo que representa una herida. Eso es lo que representa cuando nosotros llegamos con Cristo. Llegamos heridos, llegamos rotos, llegamos deformados. ¿Y qué es lo que Él hace? Él no nos desecha. Fíjense, dice en este pasaje que Él deshace la vasija. Eso quiere decir que a veces la sanidad implica rompernos. A veces todos llegamos rotos. Y luego lo vuelve a amasar. El alfarero vuelve a amasar la vasija y esto simboliza pues el proceso por el que nosotros pasamos. Él crea una nueva vasija y una vasija fuerte, una vasija perfecta porque ya pasó por el fuego. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos un diseño original. Dice en Efesios 14, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Nosotros estábamos diseñados en el pensamiento de Dios desde antes de que Dios creara el mundo. Dios te escogió antes de la creación del mundo. No eres un accidente, no eres un error. Dios te escogió a ti antes de la creación del mundo. Tú ya existías en el pensamiento de Dios. No existías en el pensamiento de tus padres, tú existías desde antes en el pensamiento de Dios. Y fíjense, ¿qué simboliza cuando el barro se echa a perder? Eso simboliza la crisis. Cuando el barro se echa a perder en las manos del alfarero, simboliza la crisis. El texto dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y esto significa que aunque estés pasando por una crisis profunda, Dios no te ha desechado. Dios no te ha soltado. Entonces, aunque tú estés pasando por esa crisis profunda, tú sigues estando en las manos de Dios. El hecho de que algo haya salido mal no significa que Dios te haya soltado o que hayas caído fuera de su control. Ahorita estás en prisión. Se pudiera decir que estás en ese amasado, en ese proceso. Dios está procesando tu carácter. Dios te está formando. Te está formando. ¿Cómo? A través de una crisis. Porque es en las crisis donde nosotros maduramos. Es en las crisis donde nosotros crecemos, donde nosotros aprendemos. Yo les aseguro que ustedes cuando salgan de la prisión no van a ser los mismos, no van a ser las mismas. Entonces, ¿cuál es la causa de que nosotros pasemos por esas crisis? A veces el barro se echa a perder por la dureza, por la resistencia al cambio, por las impurezas, por esas heridas. Por esas heridas nosotros somos como ese barro que está echado a perder, que está roto, pero Dios no los ha desechado. Dios no tira a la basura lo que Él está formando. Él toma ese mismo barro y Él hace una vasija nueva y Él no va a borrar tu pasado, pero lo va a usar para darte una nueva forma. Dios no necesariamente causa las tragedias, pero Él tiene la capacidad de reciclarlas. Él toma las piezas rotas, un divorcio, un fracaso, una pérdida, una adicción, un abuso sexual, un abuso físico, y Él usa todo eso para formar un carácter más fuerte. Ahora, nosotros debemos aprender de nuestro proceso, que así como el barro es moldeado, pues nosotros también necesitamos mantener la esperanza. La amargura y el orgullo nos pueden volver frágiles y nos impide reconstruirnos. ¿Qué pasa cuando esas heridas no están sanadas?
hay amargura en nuestro corazón. El proceso de sanidad se detiene cuando nos volvemos orgullosos, amargados, y el proceso puede ser doloroso, pero es necesario para formar nuestro carácter. Es necesario. Yo sé que duele recordar y hay veces que podemos estar felices y de repente nos recordamos y eso detona. O sea, un recuerdo puede detonar una emoción. A lo mejor estoy feliz, pero viene una canción que me recuerda ese momento en el que fui herido y eso puede detonar todo. Por eso es que el alcohol y las drogas, o sea, son tan adictivas, porque es una forma en que nosotros, pues, podemos olvidar ese momento, podemos olvidar esas heridas. Son como si fueran, adormecedores, ¿no? Como que si por ese momento en el que nos estamos drogando, y yo les hablo porque yo fui drogadicta, o sea, como si en el momento cuando nosotros consumimos una droga, nosotros olvidáramos por un momento esa herida. Pero cuando el efecto de la droga pasa, la herida vuelve y nos damos cuenta que la herida no sanó. Entonces, la última parte del proceso del alfarero es cuando la vasija pasa por el fuego. Las heridas pasan por el fuego para que la sanidad se vuelva permanente. El fuego hace que la vasija deje de ser frágil y se convierta en algo sólido. No te apresures a salir del fuego. Es allí donde el barro deja de ser frágil. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar este proceso. Un día ustedes van a salir de prisión, un día van a salir y van a tener la oportunidad de ser diferentes, pero ustedes tienen la oportunidad hoy de sanar esas heridas, de sanar ese corazón y poder salir y hacer las cosas diferentes, de no volver a cometer el mismo error porque mi herida no fue sanada. Y bueno, ¿cuál es la reflexión final de este tema que es bastante amplio? Tu herida no es el fin de la historia, sino tu herida es un material de construcción. Lo más interesante es que la herida más dolorosa suele ser la que contiene tu mayor propósito. Si tú logras sanar una traición, serás una persona capaz para consolar a alguien que acaba de ser traicionado. Las cicatrices son el recordatorio de que Dios sana. Las heridas abiertas son el recordatorio de que aún necesitamos de su gracia. Y miren, yo les quiero poner como ejemplo cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, Él le dijo a Tomás, ¿no? Mete tu mano en mi, o sea, mete tu dedo en mi mano y en mi costado y ve que soy yo. Cuando Jesús resucitó, Él tenía sus heridas. Jesús pudo haber resucitado sin ninguna cicatriz, pero Él tenía la cicatriz de que Él había sido profanado a causa de nuestros pecados. Entonces, Jesús pasó por las 5 heridas. Jesús fue rechazado por su sociedad. Jesús fue abandonado. Jesús fue traicionado. Jesús fue encarcelado injustamente. Él fue acusado injustamente. Entonces, Jesús pasó por esas 5 heridas. Jesús sufrió la humillación y la vergüenza. Y Jesús nos da el ejemplo de que esa herida puede sanar y se puede convertir en una cicatriz que traiga un propósito terrenal y un propósito eterno. Y que tú puedas ser un puente para aquellas personas que aún están sufriendo esa misma herida. No te quedes con eso. Por eso yo duré muchos años en AA y fue un lugar donde pues a mí me ayudó porque yo hice mi inventario en cuarto y quinto paso y yo muchas veces tuve que abrir esa herida para que fuera sanada, porque hay muchas heridas de las que ni siquiera nosotros somos conscientes. Yo les pido que recuerden, miren a su pasado y vean qué es eso que tanto me duele. ¿Por qué me duele tanto que me abandonen? ¿Quién fue la primer persona que me abandonó? ¿Por qué me duele tanto el rechazo? ¿Quién fue la primer persona que me rechazó? Y después nosotros volvemos a cometer eso mismo que a nosotros tanto nos dolió. Y lo peor es que nosotros lastimamos a las personas que más nos aman. Muchas veces las personas que más nos aman son a las que más herimos. ¿No? Porque consideramos lo más importante que podamos poner en práctica, ¿no? Las cosas que aprendemos, pero que las pongamos en práctica porque nosotros ya estamos restaurados, porque nosotros ya tuvimos una restauración, porque nosotros ya tuvimos una sanación, porque nosotros ya tuvimos una libertad. Esa parte es la que nosotros tenemos que poner, que tener que aplicarla
porque entonces nos haríamos como ayer platicaba yo, Villaflores fue que les comentaba a los muchachos allá en Villaflores. ¿Qué hizo Jesús cuando las multitudes lo seguían? Él sanaba, hacía milagros y ahora sí que sanaba a los ciegos, les daba vista, los cojos caminaban, los endemoniados eran liberados y fue cuando vimos uno de los milagros de Jesús cuando multiplicó el pan y los peces, ¿no? Y dentro de todo eso, de repente Jesús se aparta, se va a orar, se va con sus discípulos, se va, empieza, sigue su camino y de repente toda esa multitud, o sea, hacíamos un comparativo, ¿no? Más o menos. La universidad que más alumnos tiene son alrededor de 1,700 más o menos, ¿no? Y entonces multiplíquenlo por 4, por 5, era la multitud que había buscando a Jesús. Y entonces Jesús viene y se da cuenta que vienen atrás de él y dice, Señor, Señor, Jesús, Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué, no? ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando, ¿dónde estabas? Y fíjense, o sea, nosotros vemos y aprendemos que Jesús, que Dios demostró su amor cuando Jesús viene y muere por nosotros en la cruz. Nos libera, nos restaura, nos sana, nos da nueva vida. Y decimos, regularmente dices, ¿quién es Dios? Pues, ¿o qué hace Dios? Pues Dios es amor. Dios es amor. Y vemos muchos textos, Dios es amor. Y por todos lados, Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero tú te habías imaginado a un Jesús viendo la multitud y decirles, ustedes no me están buscando por los milagros que yo hice. Ustedes me están buscando porque comieron, literal, porque hubo pan y peces. Porque comieron, se llenaron. ¿Y qué? Se saciaron y es lo que quieren, que yo vuelva a multiplicar el pan. Y les dice, trabajen, ¿no? Y es impresionante cómo ver el carácter de Cristo, de amor, diciéndonos a todos, y yo me pongo en primer plano, trabaja. Dice, no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna, ¿no? A lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? Lo interior. Lo que Jesús desde el principio nos estaba diciendo que cambiáramos nuestro corazón. Pero es necesario, como dice mi esposa, es necesario que nosotros cambiemos, que decidamos cambiar primero, ¿no? Que decidamos hacerlo y después ponerlo en práctica, preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo cambie? O, Señor, yo me acuerdo de esto, ¿no? Yo doy este ejemplo y créanme, lo doy no porque esté roto o porque todavía me dé tristeza, ¿no? Sino porque lo veo como un ejemplo claro y vivo, ¿no? De decir, yo aprendí a trabajar a patadas en las espinillas con zapatos de casquillo, ¿no? Y párate, siempre hay algo que hacer, hay un tabique que pegar, hay un foco que cambiar, hay un cable que mover, hay una lámina que poner, tienes que lavarle a los perros, tienes que darle de comer a los patos, siempre había algo que hacer, siempre, si no era un mueble de carpintería, siempre había algo que hacer y yo no lo quería hacer porque yo era un niño, quería jugar. Y entonces, ¿qué pasaba? Las famosas licuadoras, despiértate, levántate, patadas en las espinillas y ahora le ponte a trabajar. Y es un claro ejemplo porque gracias a Dios, mi papá me enseñó a trabajar. No fue la forma, no fue lo ideal, no era la forma en la que me pudo haber enseñado, pero me enseñó. Ahora, yo decido no hacerlo con mis hijos de esa forma, ¿no? No voy a agarrar a patadas a mi hijo ahorita y le voy a decir, vete a barrer o vete a hacer esto, porque no es la forma. Ahora, ese tipo de cosas tenemos que entregárselas a Dios porque a veces inconscientemente, si lo repetimos, a lo mejor no de patadas, pero sí de palabras, ¿no? Y repetimos esas acciones, repetimos esas heridas que tenemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque es algo que aprendimos. Por eso, clase tras clase venimos viendo la cuestión de que tenemos que cambiar el cassette, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos que aprendimos a hacer, a vivir o pensar que era lo bueno o lo que nos iba a sacar adelante.
Y pues muchas veces los ejemplos no eran los correctos, ¿no? O no fueron los correctos. Entonces, aquí podemos ver que la transformación que nos da Jesús es la que tenemos que aprovechar, es la que tenemos que abarcar para poder tener ese, pues, cambio interior, ¿no? O sea, esa transformación, esa reinserción, que las autoridades vean que tú eres una persona diferente, que no nada más es porque te los quieres ganar. Bueno, de donde yo vengo le decimos barbero a todo aquel que le habla bien bonito a la persona para obtener algún beneficio, ¿no? No seas barbero, ¿no? En algunos otros casos, pues es la adulación. A muchos les gusta que los adulen, que sean adulados. Ay, es que mira, ay, no es que Alan habla bien bonito. Ay, no, es que Dani, mira sus palabras bien profundas y Bueno, penetrantes, ¿no? ahí está Dani. Acá, no, oh, sí, 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 yo, no. Pero de nada sirve, o sea, al final de nada sirve, porque lo que importa es lo que tú estás viviendo, lo que tú, o sea, a un Alan hable bien bonito, si tú no lo haces, si tú no lo aplicas y si tú no cambias de nada va a servir, ¿no? Si nosotros llegan, por decir, llegar una persona que es a nivel mundial el que da conferencias y habla bien bonito, pues qué padre, pero si no lo ponemos en práctica, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque el hecho es poder vivirlo, poder ponerlo en práctica para que ese mismo vivir que nosotros tengamos, que fue lo que enseñó Jesús, pueda impactar a nuestro alrededor. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿No? Una persona transformada, o sea, una persona que realmente está sufriendo un cambio interior, reduce reincidencias. Y precisamente ayer lo platicábamos con los compañeros de la Universidad de Villaflores, ¿no? De repente ves a a un exalumno de tal universidad y luego de repente terminó su curso, se graduó de esa universidad y se puso bien feliz, ya me voy, qué bueno, se va, pero de repente se le ocurre volverse a inscribir a otra universidad. Y entonces de repente yo lo veo en otra universidad y sí me ha pasado, ¿eh? De repente veo que voy a La Mate, o voy allá, o voy a Cintalapa, o voy a Villaflores, y ¿qué haces aquí? No, pues es que quiso tomar otro curso, porque no aprendió bien en el que ya tenía. Entonces, tú vas a ser de esos, de los que vas a terminar tu universidad ahí y vas a querer meterte a otra universidad, a otra carrera, ya tomaste una, vas a querer tomar otra. Pues yo digo que no, ¿no? Pero bueno, quién sabe, a lo mejor hay muchos que sí. El punto es de que evitas eso. O sea, cuando una persona ya ha sido transformada completamente, que ha decidido que Jesús tome el control de su vida, ya no hay una reincidencia, ya no vuelve a inscribirse a otra universidad. Mejora sus relaciones interpersonales, o sea, todo su núcleo de personas, de convivencia, de amigos, de familia, principalmente la familia. Él, el que salió de la universidad, les empieza a enseñar en su casa, les empieza a enseñar lo que aprendió. Aumenta su disciplina y su autocontrol, que quiere decir que ahora todo lo hace con disciplina. Tiene horarios para levantarse, tiene horarios para trabajar, tiene horarios para hacer actividades, tiene horarios o sea, tiene horarios para leer la Biblia, tiene horarios para orar. A veces es necesario que nosotros estemos en constante aprendizaje. ¿Para qué? Para que nunca se nos olvide esto, ¿no? Por eso dice Josué que nunca se aparte de nuestra boca las palabras de Jesús. A mí me gusta esta versión. La versión original dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero a mí me gusta esta versión. Nunca se apartarán de tu boca las palabras de Jesús, sino que de día y de noche meditarás en ellas para que guardes y hagas todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué? Harás Harás prosperar. prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces tenemos que desarrollar el sentido de la responsabilidad. Jesús no enseñó a huir del pasado, sino superarlo con una vida nueva. Por eso Jesús promete una vida nueva. Porque Jesús dice, tu pasado no vas, o sea, tu pasado te va a servir para acordarte de dónde vienes, para poder compartir con otros que vivieron lo mismo que tú o parecido a lo que tú viviste. Pero no vas a, tienes que superar eso para poder afectar a los demás. Jesús enseñó el verdadero cambio, que el verdadero cambio no comienza con castigarnos ni reglas, sino con una transformación interna.
O sea, no necesitamos andarnos recordando y mal y, ay, Señor, perdóname, ya lo vimos. Dios dice, pues ya ni siquiera sé qué, porque tú ya me pediste perdón y yo ya te perdoné, ya no me acuerdo, y tú todavía sigues causándote llagas a ti mismo porque dices que te perdone, pero pues yo ni siquiera sé de qué hablas, ¿no? Entonces tenemos que ver esa parte porque la transformación interior es la base de una reinserción social Reinserción. efectiva, que tú puedas regresar ahora a nivel social. Por eso se llama reinserción social, es lo que tú estás aprendiendo en esa universidad. Pero vamos a verlo en el grado personal espiritual, porque al final cuando tú tengas ese cambio por medio de, o sea, que tú te dejes que Jesús cambie tu vida, tú vas a poder impactar a los que están a tu alrededor. Bueno, Dani, a ver, te pongo acá, te voy a anclar. Dale, Dani. activa tu micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, no, pues está muy bueno el tema. Gracias por presentarlo así de una manera tan sencilla, porque creo que muchas veces se pierde, ¿no? Y nos vamos a profundizar, ¿no? No, es que las heridas y esto y lo otro, ¿no? Mm, espero que nos puedan mandar los pasos, ¿no? Mándenos los pasos en un PDF y que le saquen copias ahí en los campus, diferentes campus, para que los puedan llevar a cabo, ¿no? Y qué importante, qué importante. Yo quiero hacer como algunos puntos más, agregarle a lo que compartieron. A partir de la pandemia, agregaron otra herida más, la herida de la violencia, ¿no? La violencia ya está categorizada como una herida más al alma. Y bueno, pues yo siempre les digo, ¿no? A mis usuarios yo les digo, pues cuidado, ¿no? Porque andas como el recodo, ¿no? Respirando por la herida, ¿no? Y andas respirando por la herida y andas hiriendo a las demás personas con desde tus propias heridas, ¿no? Eh, he conocido a lo largo de casi 30 años, he conocido a solamente tres personas que han sufrido todas las heridas del alma. O sea, personalmente, ¿no? O sea, Jesús sufrió todas las heridas del alma, pero yo a él no lo conocí, ¿no? En persona. Pero sí conocí a estas personas que sufrieron todas las heridas del alma y una de ellas de una manera que dices, no puede ser posible. O sea, de verdad tus papás, ¿quién les dio permiso? ¿Quién les dio permiso de tenerte? Porque te llovió muy feo, muy, muy feo. Y, y como decían, ¿no? O sea, esas heridas a la luz del Evangelio, a lo que dice la palabra, ¿no? Que Jesús, Él es el varón de dolores. Jesús, Él es el que conoce a profundidad cada una de las heridas. O sea, Él no solamente fue herido y dice, ay, bueno, pues ya, ¿no? O sea, Él me entiende. No, o sea, Jesús sufrió esas heridas en lo más profundo que un ser humano puede experimentar. Y entonces Jesús sí te entiende. Jesús sí te comprende. Jesús sí sabe cómo se siente el haber sido herido. Entonces, Él fue el que llevó en su cuerpo nuestras heridas para que fuésemos sanados, ¿no? Y como bien lo dijeron, no es niego la herida, la tapo, ¿no? Sino más bien es la revelo, la muestro, pero para ser sanado. Y es primero verticalmente, primero con Dios, ¿no? Primero con Dios le digo, ¿sabes qué? O sea, traigo mi corazón, mi alma desgarrada por lo que otras personas me hirieron.
Y es muy importante que tú se lo confieses a alguien más, a alguien de confianza, porque eso te va a ayudar en dos cosas, a saber que no tienes que cargarlo tú solo, o sea, eso ya queda abierto, ya no está aquí en tu mente. Y número dos, te va a ayudar a, a, a que alguien esté alerta junto contigo. ¿Por qué? Porque decía Itze, ¿no? Decía, es que esta herida no va a sanar en el momento en el que tú oras a Dios y dices, Señor, en ese momento, tal vez en ese momento Dios tenga esa misericordia y esa gracia y en ese momento Él sane eso así, porque lo puede hacer. Pero tal vez va a tomar cierto tiempo en que sea sanado y que cicatrice esa herida, ¿no? Entonces, eh, es importante que haya alguien con quien tú puedas hablarlo y que ese alguien te esté llevando y recordando constantemente lo que hizo Jesús, lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay dos movimientos, ¿no? Hay dos tendencias. El de somos cristianos y es una nueva criatura, entonces ya no hablamos nada del pasado. Y el otro movimiento que dice, no, tenemos que ir a todo el pasado, tenemos que hablar de todo lo que pasó ahí atrás. No, la palabra nos da un balance perfecto. Entonces dice, si soy una nueva criatura, desde esta nueva criatura voy en Cristo a sanar esas heridas para entonces seguir avanzando y seguir caminando. Es muy importante eso, es muy, muy importante, mm, porque nuestras relaciones interpersonales están afectadas porque nuestras heridas no han sido sanadas, no están siendo sanadas y lo padre, lo hermoso, lo maravilloso es que va a quedar cicatriz. Va a quedar cicatriz. Entonces vas a poder ver tu cicatriz y enseñársela a alguien más y decir, mira, mira cómo sí está sanada. Aquí me hirieron de rechazo, aquí me hirieron de abandono, aquí me hirieron de traición, de humillación, de violencia, de injusticia, pero como Jesús, me encanta Jesús porque Jesús se aparece a los discípulos y los discípulos se le quedan viendo, ¿no? Como, ¿sí será? ¿No será? Sí se parece. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó con todas las heridas de su rostro cicatrizadas y entonces como que no, o sea, sí es, pero quién sabe, ¿no? ¿No? Y es ahí, ¿no? Es ahí en donde tenemos esa esperanza. Tenemos esa esperanza, pero por favor mándenos los pasos para llevarlo a cabo y que en todos los campus los chicos, las mujeres, ¿no? Puedan decidir por esta verdadera libertad en Cristo y que, y que no se trata de, pues, bueno, voy a sanar mis heridas ahorita y le voy a pedir a Dios que Él sane mis heridas ahorita. Y pues ya ahí cuando salga, cuando me gradúe, entonces ahora sí ya le voy a echar ganas con los de afuera. No, o sea, es en este momento. O sea, a partir de este momento, que tú hagas este inventario, que tú pongas estas cosas delante de Dios, que tú pongas estas cosas delante de alguien más y digas, ¿es que quiero empezar a sanar en Cristo mis relaciones con mi familia por teléfono, con mi familia en la visita y con mis compañeros? El hecho de que haya sido tus autoridades, tus padres, tus cuidadores, esas figuras de autoridad te hayan lastimado, se entiende por qué tienes una mala relación con la autoridad dentro del campus. O sea, si te cae gordo el custodio, si te cae gordo el licenciado, si te cae gordo el director, es porque tienes un problema con la autoridad, porque estás herido por la autoridad. Y finalmente quiero decir que también es importante que hagas un inventario de a quienes tú heriste, de a quienes tú lastimaste.
y entonces te pongas a cuentas con Dios y con esas personas, porque ya los heriste. Y es un proceso de restauración, es un proceso de sanidad que Jesús está ahí contigo y Jesús quiere hacerlo y quitar de ti esas inseguridades, quitar de ti esos miedos, quitar de ti esas culpas, quitar de ti esa imagen negativa, esa imagen inadecuada que tienes de ti mismo, que tienes de ti misma. Y entonces vas a poder disfrutar de quién eres, de la personalidad, de la individualidad con la que Dios te hizo. No tienes que imitar a nadie, porque tú eres esa persona individual. El único molde que Dios utilizó para hacerte es valioso. Y es muy padre, porque ya después sí puedes servir a otros, después puedes ministrar a otros, después puedes consolar a otros, sí, está muy bien, pero dentro de nosotros queremos así como, "Oh, ¿puedo ser libre? ¿Puedo ser libre de esto?". Entonces sí hay esperanza y está bien padre eso. Gracias por tocar este tema, esto, muy bueno. Y ya para concluir, pues creo que algo que comentó Daniel es que Dios quiere que ustedes sean libres, primero, de todas esas ataduras emocionales, espirituales, para después poder ser libres físicamente de la prisión. Ustedes pueden aprender a ser libres aún estando dentro de esas cuatro paredes, ¿no? Dios quiere que ustedes sean sanados y restaurados antes de que ustedes regresen y se incorporen de nuevo a la sociedad.